La nieve caía con fuerza aquel 25 de diciembre, pintando las calles con un blanco impecable que contrastaba con las luces cálidas de las casas. Para muchos era un día de celebración, de abrazos, regalos y mesas repletas. Sin embargo, para Mariana López, ese día era solo una fecha más en el calendario laboral. Con apenas 32 años y la carga de criar sola a sus 2 hijos, había aceptado sin dudarlo un turno doble en el restaurante donde trabajaba como mesera. No podía darse el lujo de rechazar las horas extras, porque en su mundo cada billete contaba y cada jornada significaba comida en la mesa, ropa limpia y techo seguro para Valeria, de 10 años, y Mateo, de apenas 7. Antes de salir rumbo al trabajo, había acomodado cuidadosamente los abrigos de los niños y los dejó en la casa de sus padres, confiando en que allí estarían a salvo. Era Navidad, después de todo. Los abuelos, Rosa y Hernán, siempre habían sido una figura firme, aunque fría, en la vida de los pequeños. Mariana se marchó con el corazón apretado, convencida de que ese sacrificio era necesario para darles un futuro mejor. Si esta historia ha llegado hasta ti, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió esa Navidad no solo marcó la vida de Mariana y sus hijos, sino que también desvela lo que muchas veces se esconde detrás de las sonrisas familiares. Y si te gustan relatos así de intensos, llenos de giros inesperados y verdades incómodas, suscríbete ahora mismo a Relato Infinito. Dale like a este video y déjame tu comentario, porque tu apoyo es lo que permite que podamos seguir contando historias que sacuden el corazón. La jornada de Mariana comenzó antes del amanecer. Salió de casa con el frío mordiendo sus mejillas y una taza de café en la mano. El restaurante estaba lleno desde temprano. Viajeros, familias que no habían cocinado, solitarios que buscaban compañía en una mesa compartida. Mariana corría de un lado a otro, con los pies adoloridos y la sonrisa clavada en el rostro, como si con ese gesto pudiera sostener el peso de su cansancio. No dejaba de pensar en sus hijos, imaginando a Valeria ayudando a Mateo con sus juguetes, riendo frente al árbol en casa de los abuelos. Aquella imagen le daba fuerzas para continuar. Pero mientras ella servía platos y recogía copas, en otra parte de la ciudad la historia se desarrollaba de un modo distinto. En la casa de los abuelos, el ambiente festivo se sentía enrarecido. Rosa, la madre de Mariana, observaba a sus nietos con una mezcla de ternura y desdén. Hernán, siempre callado, asentía a cada comentario de su esposa. La mesa estaba servida, el pavo dorado en el centro y los adornos cuidadosamente colocados. Pero el aire parecía cargado de un juicio silencioso. Valeria, con sus 10 años, era lo suficientemente perceptiva como para notar las miradas y los susurros. No era la primera vez que escuchaba a su abuela hacer comentarios sutiles sobre lo ausente que estaba su madre, sobre lo duro que debía ser crecer con una madre que nunca tenía tiempo. Aunque Rosa nunca lo decía directamente, las frases se incrustaban en la mente de los niños como pequeñas espinas. Esa Navidad, sin embargo, las palabras fueron más duras, más directas, casi como si los abuelos hubieran decidido sembrar dudas en los corazones de Valeria y Mateo. El reloj marcaba las 8 de la noche y Mariana seguía trabajando, con la espalda doblada y las manos frías por los platos. Sus hijos, mientras tanto, escuchaban sin comprender del todo frases que más adelante recordarían como heridas, que su madre siempre los dejaba solos, que trabajar tanto era excusa para no estar con ellos, que quizá los niños estarían mejor con alguien que pudiera dedicarles el tiempo que merecían. Nadie en la mesa de los abuelos
reparó en que esas palabras, aunque dichas en un tono casi casual, tenían el poder de fracturar la confianza de dos pequeños que solo necesitaban sentirse amados. Valeria bajaba la cabeza, jugueteando con el tenedor, mientras Mateo, demasiado inocente aún, miraba confundido a su hermana, buscando respuestas que ella no tenía. Para Mariana, ese día significaba sacrificio. Para sus padres, era la oportunidad de reafirmar lo que siempre habían pensado, que su hija no estaba hecha para ser madre, que trabajaba demasiado, que no sabía dar prioridad a lo importante. Lo que no sabían, o quizá lo que se negaban a ver, era que cada hora extra que Mariana aceptaba era por esos dos niños, por el techo bajo el que dormían, por los cuadernos que llevaban a la escuela, por los zapatos que nunca les faltaron. Mientras la ciudad brillaba con fuegos artificiales, Mariana seguía recogiendo platos. No sabía aún que lo que había confiado como un simple favor, que sus padres cuidaran de Valeria y Mateo por unas horas, se estaba convirtiendo en una especie de juicio encubierto, y que las palabras que esa noche se clavaron en los oídos de sus hijos serían el inicio de un conflicto que cambiaría todo. La introducción de esta historia no es simplemente el relato de una madre sacrificada trabajando en Navidad, sino el inicio de una batalla silenciosa, de un enfrentamiento en el que lo invisible, los comentarios, las dudas, las omisiones, pesa tanto como el fuego abierto de una discusión. Porque a veces, las traiciones más dolorosas no vienen de extraños, sino de aquellos que llevan tu misma sangre. La noche de Navidad avanzaba lentamente, y mientras Mariana seguía atendiendo mesas, el contraste entre su sacrificio y lo que ocurría en la casa de sus padres se hacía cada vez más marcado. El restaurante estaba abarrotado, lleno de risas y conversaciones cruzadas. Algunos clientes brindaban con copas de vino espumoso, otros intercambiaban regalos improvisados. Mariana servía cada plato con la misma sonrisa profesional, aunque por dentro deseaba estar en cualquier otro lugar, preferiblemente junto a sus hijos. Pero el peso de las cuentas pendientes, la renta por pagar y la lista interminable de gastos escolares le recordaban que no tenía opción. Valeria y Mateo, mientras tanto, estaban sentados a la mesa en casa de los abuelos. Las luces del árbol parpadeaban suavemente y los villancicos sonaban de fondo. Pero en el aire había una tensión difícil de describir. Rosa, la madre de Mariana, había preparado todo con precisión. El mantel bordado, la vajilla de porcelana, las copas brillantes. Era una escena casi perfecta, salvo por un detalle invisible: la falta de calidez. Valeria observaba cómo su abuela acomodaba los platos con una meticulosidad casi obsesiva. Podía sentir que algo no estaba bien. Esa mujer que, en público, siempre se mostraba como un ejemplo de dedicación familiar, tenía una forma de hablar que hacía que cada palabra pesara como una crítica. No necesitaba levantar la voz. Bastaba un comentario breve para que Valeria sintiera que su madre no era suficiente. Mateo, en su inocencia de 7 años, intentaba disfrutar de la cena. Se reía tímidamente cuando su abuelo Hernán le hacía preguntas simples sobre la escuela o sus dibujos favoritos. Sin embargo, no tardaba en notar que las respuestas de él y de su hermana eran recibidas con gestos distraídos, como si lo que dijeran no tuviera importancia real. La conversación siempre volvía a un mismo punto: lo mucho que trabajaba Mariana, lo ausentes que parecían estar sus hijos, lo diferentes que serían las cosas si alguien pudiera dedicarles tiempo de verdad. Fue Rosa quien lanzó la primera frase que se clavó en Valeria
como un puñal disfrazado de comentario casual. Debe ser muy difícil para ustedes pasar tanto tiempo solos en casa mientras su mamá siempre está trabajando. El silencio que siguió fue más duro que las palabras. Valeria bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza se apoderaba de ella. No sabía qué responder. Amaba a su madre. Entendía, aunque fuera de manera intuitiva, que Mariana hacía todo lo posible por darles lo mejor. Pero escuchar esas palabras de alguien que debía ser un pilar de apoyo la hacía dudar. ¿Acaso era verdad que su madre los dejaba solos? ¿Acaso era cierto que los demás niños tenían algo que ellos no? Mateo giró la cabeza hacia su hermana buscando consuelo. Ella, en cambio, apretó el tenedor con fuerza y trató de esbozar una sonrisa nerviosa. No quería llorar frente a ellos. Hernán, que pocas veces contradecía a su esposa, asintió con un gesto serio. Tu madre siempre ha sido muy independiente. A veces, demasiado. Pero no se preocupen, aquí siempre tendrán un lugar. Valeria sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Era como si en cuestión de segundos la lealtad hacia su madre estuviera siendo puesta en duda por las dos personas que supuestamente debían apoyarla. Mientras tanto, Mariana seguía sirviendo platos en el restaurante, sin imaginar que esas palabras sembraban una semilla de desconfianza en la mente de sus hijos. Ella pensaba que los abuelos estaban cuidándolos con cariño, quizá consintiéndolos con galletas y chocolate caliente. No sabía que en su ausencia, los niños escuchaban una narrativa que la pintaba como una madre ausente, demasiado ocupada para ocuparse de ellos. Valeria intentó cambiar de tema preguntando por los adornos del árbol, pero Rosa volvió a clavar la estocada. Ojalá tu mamá supiera que los recuerdos no se compran con dinero. A veces, lo único que un niño necesita es que su madre esté presente. Esa frase, dicha con un suspiro dramático, se quedó flotando en el aire como un veredicto. Hernán carraspeó, intentando suavizar el impacto, pero no dijo nada más. Los niños cenaron en silencio. Cada bocado sabía a tristeza, disfrazada de pavo y puré de papas. El brindis pasó sin entusiasmo de su parte, y cuando se repartieron los regalos bajo el árbol, Valeria apenas prestó atención. Lo único que quería era estar con su madre, aunque fuera en ese restaurante lleno de desconocidos. La ironía era cruel. Mientras Mariana sacrificaba su Navidad para asegurarles un futuro, sus propios padres trabajaban para debilitar la imagen que los niños tenían de ella. Lo hacían sin gritos ni escenas, solo con palabras que parecían inocentes, pero que tenían el poder de marcar para siempre la percepción de dos pequeños. A las 10 de la noche, Mariana finalmente tuvo un respiro en el restaurante. Se apoyó un instante contra la barra, respirando hondo. Le dolían los pies, las manos y hasta el alma. Pero la idea de abrazar a sus hijos al terminar el turno le daba fuerzas. Sonrió al imaginar sus caras, convencida de que la cena con los abuelos había sido tranquila y alegre. No sabía que al mismo tiempo Valeria se refugiaba en el baño de la casa de sus abuelos, mirando al espejo con lágrimas contenidas. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. No quería creer lo que escuchaba, pero las palabras se repetían en su cabeza como un eco implacable. Tu mamá siempre está trabajando. Los recuerdos no se compran con dinero. Mateo, sentado en el sofá con un juguete nuevo en las manos, no entendía del todo, pero notaba la tristeza de su hermana y preguntaba una y otra vez si su mamá llegaría pronto. Rosa y Hernán, en cambio, parecían satisfechos. Para ellos, no se trataba de maldad,
sino de mostrar la realidad. Lo que no comprendían era que, en ese afán por demostrar que Mariana estaba equivocada, estaban rompiendo algo mucho más frágil: la confianza de los niños. Valeria salió del baño con los ojos enrojecidos, tratando de ocultar su malestar para no darle más motivos a su abuela. Se sentó de nuevo a la mesa, fingiendo interés en los regalos que su hermano iba abriendo con ilusión. Mateo, aunque distraído por los juguetes, miraba a su hermana de reojo, percibiendo que algo no estaba bien. La velada continuó, pero cada minuto se hacía más pesado. Los comentarios seguían llegando de manera sutil. Rosa se lamentaba en voz alta de lo difícil que era criar hijos sola, sin descuidarlos en el intento. Hernán hablaba del sacrificio que significaba ser padres presentes, recordando cómo habían trabajado duro cuando Mariana era niña, siempre priorizando estar en casa antes que cualquier turno extra. Cada frase era un recordatorio velado de que, a sus ojos, su hija estaba fallando en lo más importante. Valeria, que había heredado de su madre la sensibilidad y la fortaleza, trataba de armar un muro invisible contra esas palabras. Pero no era sencillo. Ella sabía lo mucho que Mariana trabajaba. La veía llegar agotada, con los pies hinchados, y aún así sacaba fuerzas para preguntarles por sus tareas o leerles un cuento antes de dormir. La escuchaba llorar en silencio a veces, convencida de que los niños no lo notarían. Esa imagen era la que Valeria quería guardar en su corazón, no la versión que sus abuelos les estaban imponiendo. Mateo, por su parte, se aferraba a su inocencia. Sonreía cuando su abuelo le daba palmaditas en la espalda, o cuando su abuela le servía un pedazo extra de pastel. Pero cada tanto repetía la misma pregunta, casi como un susurro: ¿cuándo viene mamá? Y cada vez que lo decía, Rosa respondía con la misma frase disfrazada de ternura: tu mamá siempre está ocupada, hijo. Mejor disfruta con nosotros. La noche se alargó, y cuando finalmente los llevaron a dormir a la habitación de visitas, Valeria se quedó despierta más tiempo, mirando el techo a oscuras. Su mente daba vueltas entre el amor que sentía por su madre y la duda que sus abuelos habían sembrado. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su madre trabajaba tanto que se estaba perdiendo de verdad sus infancias? El pensamiento la atormentaba, aunque en el fondo sabía que no había nada más injusto que ese juicio. Mientras tanto, Mariana salió del restaurante cerca de la medianoche. El aire frío le golpeó el rostro, y por un instante sintió alivio. Había sido un turno interminable, pero pensaba en el sobre con la propina extra y sonreía. Para ella, cada moneda significaba un poco más de seguridad para sus hijos. Subió al autobús con las manos entumecidas y la ilusión de abrazarlos antes de dormir. Cuando llegó a la casa de sus padres, encontró la sala en silencio. Los platos seguían en el fregadero, las copas medio vacías sobre la mesa. Rosa salió al encuentro con un gesto cansado, casi indiferente. «Ya están dormidos», dijo escuetamente, como si con eso bastara. Mariana asintió, tragándose el nudo en la garganta. Subió en silencio a la habitación de visitas y vio a sus hijos acostados. Mateo dormía profundamente, abrazado a un juguete nuevo. Valeria, en cambio, fingía dormir. Pero Mariana notó sus pestañas húmedas y la tensión en su rostro. Le acarició el cabello en silencio, preguntándose qué había pasado. Al salir, escuchó a su madre en la cocina comentando con Hernán lo cansado que debía ser tener a una madre que nunca estaba en casa. Mariana se detuvo en seco, sintiendo cómo la rabia subía en su pecho.
Sabía que la estaban criticando delante de sus hijos. Esa sospecha la atravesó como un puñal. Esa noche, en lugar de dormir, se quedó despierta en el sofá de la sala, mirando el árbol iluminado. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que parecían burlarse de ella. Recordaba cada sacrificio hecho en silencio. Las veces que se negó a comprar algo para sí misma para poder pagar los libros de Valeria. Los cumpleaños en los que improvisó un pastel con lo poco que había en la nevera. Las noches que dobló turnos para asegurarse de que nunca faltara comida en la mesa. Mariana sabía que su madre nunca había aprobado su camino. Para Rosa, trabajar tanto era una excusa. Para Mariana, era supervivencia. Y lo más doloroso era que ahora esa desaprobación se filtraba hacia sus hijos. La mañana siguiente, Valeria se levantó con el corazón dividido. Evitó hablar demasiado, pero no pudo ocultar su incomodidad. Cuando Mariana los llevó de regreso a casa, el silencio en el coche fue ensordecedor. Mateo jugaba con su regalo, ajeno al trasfondo. Mientras Valeria miraba por la ventana, Mariana no preguntó en ese momento. Intuía que la respuesta la heriría, pero en lo profundo de su corazón, juró que esa sería la última vez que permitiría que alguien, ni siquiera su propia madre, intentara arrebatarle a sus hijos con palabras disfrazadas de cariño. Aquella Navidad se convirtió en un punto de inflexión. Para los niños, marcó el inicio de una confusión emocional. La tensión entre la lealtad hacia su madre y la influencia constante de sus abuelos. Para Mariana, significó comprender que su lucha no solo era contra la pobreza o el cansancio, sino contra un juicio familiar que amenazaba con fracturar el vínculo más sagrado que tenía, el amor de sus hijos. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa batalla silenciosa sería la chispa de una revelación que, tarde o temprano, lo cambiaría todo. Los días posteriores a la Navidad parecieron una resaca emocional para Mariana. Aunque había logrado cumplir con sus turnos dobles y llevar un poco más de dinero a casa, no podía borrar de su mente la imagen de Valeria en silencio, evitando mirarla a los ojos. Era como si la niña cargara un secreto que pesaba demasiado para su corta edad. En su interior, Mariana intuía lo ocurrido. Sabía cómo eran sus padres, cómo solían enmascarar críticas en frases dulces, cómo podían destruir la autoestima con una sola insinuación. La diferencia ahora era que ya no la herían solo a ella, sino que empezaban a envenenar la mente de sus hijos. Esa idea la atormentaba más que cualquier deuda o turno interminable. Valeria, por su parte, se encontraba atrapada entre dos mundos. Amaba a su madre, la veía luchar y admiraba en silencio la fuerza con la que enfrentaba la vida. Pero las palabras de su abuela Rosa la habían perforado como flechas invisibles. Una voz persistente le repetía que quizás Mariana los quería menos porque no estaba en casa, porque prefería trabajar a pasar tiempo con ellos. Esa duda germinó en su corazón, y aunque intentaba desecharla, regresaba cada vez que veía a otros niños de su edad, abrazando a sus madres en la salida de la escuela. Mateo, en cambio, vivía aún en la inocencia. Para él, todo seguía siendo sencillo. Mamá trabajaba porque era buena en su trabajo, y los abuelos siempre tenían caramelos y juguetes cuando los visitaban. Sin embargo, incluso en su mente infantil, comenzaba a reconocer la tensión. Percibía los silencios largos en el coche, las miradas esquivas entre su madre y su hermana, y ese aire cargado que llenaba cada visita a casa de los abuelos. Mariana decidió entonces establecer una nueva rutina,
Quería asegurarse de que sus hijos tuvieran recuerdos diferentes, más cálidos, aunque fueran sencillos. Cada noche, después de llegar del trabajo, preparaba algo especial. Palomitas para ver una película juntos, chocolate caliente improvisado con cacao barato, o simplemente historias inventadas antes de dormir. No era mucho, pero lo hacía con una intención clara: reforzar el lazo con sus hijos antes de que las palabras de sus padres lo rompieran del todo. Aún así, Rosa y Hernán no se detenían. Cada llamada telefónica era un recordatorio de su desaprobación. A veces, al recoger a los niños, Rosa dejaba caer frases calculadas. Valeria está muy delgada. Quizá deberías cuidar más lo que come. O, Mateo necesita más disciplina. No puedes esperar que el colegio lo eduque todo. Mariana escuchaba en silencio, apretando los puños para no responder. Pero cada comentario la consumía. La tensión llegó a un punto crítico un sábado por la tarde. Mariana había planeado llevar a sus hijos al parque después de varias semanas de trabajo extenuante. Pero justo cuando se preparaban para salir, su madre apareció en la puerta sin previo aviso. Rosa insistió en que los niños la acompañaran a un almuerzo familiar. Valeria dudó, mirando a su madre con un brillo extraño en los ojos. Mateo, emocionado por la idea de ver a sus primos, corrió a buscar sus zapatos. Mariana sintió como el control se le escapaba entre los dedos. Sabía que, si se oponía, quedaría como la villana ante sus propios hijos, reforzando la narrativa de Rosa. Y si cedía, permitía que continuara esa influencia dañina. Finalmente, respiró hondo y, con voz firme, dijo que ese día ya tenían planes. Rosa la miró con frialdad, como si hubiera cometido una traición. Valeria bajó la mirada y Mariana sintió un nudo en el estómago. Esa noche, mientras los niños dormían, Mariana escribió una carta que nunca envió. En ella, volcó años de silencios reprimidos. La falta de apoyo, la constante crítica, el amor condicionado que había recibido desde que era niña. Lloró en silencio mientras escribía, sabiendo que, aunque nunca se atreviera a entregar esa carta, necesitaba sacarse ese peso del alma. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La relación con sus padres se volvió un campo minado. A veces aparentaban cordialidad, pero siempre había un comentario, una insinuación, algo que dejaba cicatrices invisibles. Mariana comenzó a notar un cambio en Valeria. Estaba más distante, más callada, como si hubiera construido una muralla a su alrededor. El verdadero quiebre llegó en el cumpleaños de Valeria. Mariana había trabajado horas extra para organizar una pequeña fiesta en casa, con pastel, globos y algunos amigos de la escuela. Todo iba bien, hasta que Rosa, al llegar, le entregó un regalo a su nieta y, en medio de todos, comentó: «Este vestido te quedará perfecto, cariño. Así tu mamá no tendrá que preocuparse de gastar en ropa». La frase, aparentemente inocente, hizo que Valeria bajara la cabeza avergonzada. Mariana, que había comprado en secreto un vestido nuevo para ese mismo día, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Después de la fiesta, Valeria le preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿es verdad que no puedes comprarme cosas porque no tenemos dinero?». Mariana, intentando mantener la calma, le explicó que trabajaba duro precisamente para que nunca les faltara nada. Pero en el fondo, comprendió que la semilla ya estaba plantada. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Limitaría al máximo el contacto con sus padres. Sabía que sería duro. Sabía que ellos no lo aceptarían fácilmente.
pero no estaba dispuesta a permitir que destruyeran la confianza de sus hijos hacia ella. Durante los meses siguientes, Rosa y Hernán insistieron, llamaron, reclamaron, incluso la acusaron de quitarles a sus nietos. Mariana, firme, respondía lo mínimo necesario, protegiendo su espacio y el de sus hijos. Valeria poco a poco comenzó a entender. Empezó a ver con sus propios ojos el esfuerzo de su madre, los pequeños gestos diarios que pasaban desapercibidos cuando era más niña. Mateo, en su inocencia, se adaptó con facilidad a la nueva dinámica, disfrutando más de los momentos simples en familia. Lo que Mariana no sabía era que esa distancia sería el inicio de un giro aún mayor. Porque pronto, los secretos guardados durante años en esa familia saldrían a la luz. Y los niños descubrirían no solo la verdad sobre su madre, sino también sobre sus abuelos. Y cuando eso ocurriera, la lealtad, el dolor y el amor se enfrentarían en un juicio silencioso que decidiría el futuro de todos ellos. El distanciamiento de Mariana respecto a sus padres no pasó desapercibido en la familia. Las llamadas se volvieron más intensas, los reproches más directos y las visitas no anunciadas más frecuentes. Rosa y Hernán se mostraban indignados, como si su hija les estuviera arrebatando un derecho que les pertenecía por naturaleza: el acceso a sus nietos. Al principio, Mariana intentó mantener la calma. Contestaba con frases cortas, explicando que los niños estaban ocupados con la escuela o con actividades. Pero pronto entendió que sus padres no aceptarían un no por respuesta. Una tarde de domingo, Rosa apareció en la escuela de Valeria sin avisar, esperándola a la salida. La niña, confundida, no supo qué hacer y terminó subiéndose al coche de su abuela, que la llevó a su casa sin pedir permiso. Cuando Mariana llegó al colegio y se enteró de lo ocurrido, el pánico se apoderó de ella. Corrió a la casa de sus padres y encontró a Valeria en el sofá, con un vaso de jugo en la mano y los ojos rojos de tanto llorar. Mariana no gritó, no hizo un escándalo. Simplemente tomó a su hija de la mano y se la llevó, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier reproche. Esa noche, Valeria habló. Le contó a su madre cómo la abuela había estado repitiéndole que algún día tendría que elegir con quién quería vivir, que quizás estaría mejor con ellos, en una casa más tranquila y con menos preocupaciones. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ya no eran simples comentarios hirientes. Se trataba de un intento de manipulación directa. El enojo dio paso a una claridad fría. Si no ponía límites, perdería a sus hijos. Los días siguientes se convirtieron en una batalla silenciosa. Rosa enviaba mensajes cargados de culpa. Los niños necesitan a sus abuelos. No puedes alejarlos de la familia. Lo hacemos por su bien. Hernán, en cambio, adoptó una postura más pasiva-agresiva, enviando notas sobre tradiciones familiares o fotos antiguas, como si quisiera recordarle a Mariana que siempre pertenecería a ellos. Valeria se volvió más retraída. Mariana notaba en ella una lucha interna. Quería confiar en su madre, pero la sombra de sus abuelos todavía pesaba demasiado. Mateo, sin comprender del todo, solo preguntaba por qué ya no iban tan seguido a la casa grande con juguetes y caramelos. Fue en medio de esa tensión cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Un día, Mariana recibió una llamada inesperada de una vecina de sus padres, una mujer mayor llamada Teresa. Con voz preocupada, le dijo que había escuchado a Rosa hablando con una amiga sobre cómo pronto tendrían a los niños viviendo con ellos.
Esa frase retumbó en la cabeza de Mariana como una amenaza. ¿De verdad pensaban luchar por la custodia? ¿De verdad querían arrebatárselos? La idea parecía descabellada, pero explicaba muchas cosas. La manipulación, los comentarios, incluso la visita inesperada a la escuela. Mariana se reunió con una abogada y comenzó a documentar todo. Mensajes, testigos, fechas. No iba a esperar a que sus padres dieran el primer golpe. Mientras tanto, Valeria empezaba a hacer preguntas más difíciles. Una noche, mientras su madre doblaba ropa en silencio, la niña se acercó y le dijo: «Mamá, ¿por qué la abuela dice que tú siempre fuiste un problema?» Mariana se quedó helada. Trató de responder con calma, explicándole que sus abuelos veían la vida de una manera distinta, que no siempre entendían sus decisiones, pero que eso no significaba que no la quisieran. Sin embargo, en el fondo, supo que ya no podía ocultarles la verdad. Con el tiempo, decidió contarles su historia. Les habló de cómo había crecido sintiendo que nunca era suficiente, de cómo cada logro se veía opacado por una crítica, de cómo sus padres habían elegido a menudo la apariencia sobre el amor verdadero. Valeria escuchaba en silencio, con lágrimas contenidas en los ojos. Mateo, demasiado pequeño para entender, jugaba con sus muñecos en el suelo. Fue entonces cuando Valeria, con voz firme, le dijo: «Mamá, yo quiero quedarme contigo». Esa frase, simple y clara, rompió la última cadena de miedo que quedaba en Mariana. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Mariana dejó de esconderse y comenzó a hablar con firmeza. Cuando Rosa volvió a llamar, exigiendo ver a los niños, Mariana respondió con voz segura: «Podrán verlos cuando respeten mis reglas». No antes Hernán intentó suavizar la situación, pero Mariana se mantuvo firme. El verdadero clímax llegó meses después, en una audiencia informal organizada tras una queja de los abuelos. Allí, frente a un mediador, Rosa y Hernán expusieron su versión: que Mariana estaba sobrecargada, que los niños estarían mejor bajo su cuidado, que solo querían lo mejor para ellos. Mariana escuchó en silencio, dejando que hablaran. Luego, con calma, presentó los mensajes, las pruebas, los testigos. Mostró cómo sus padres habían intentado manipular a Valeria, cómo habían intentado confundirla, cómo habían intentado arrebatarle su rol de madre. El mediador no tardó en entender la situación. Recomendó que cualquier contacto con los abuelos fuera supervisado y siempre con el consentimiento expreso de Mariana. Fue un golpe devastador para Rosa y Hernán, pero para Mariana significó la primera victoria en una batalla larga. Esa noche, al regresar a casa, Valeria se abrazó a su madre con fuerza. Mateo, sin comprender del todo, simplemente sonrió porque sentía el alivio en el aire. Mariana supo entonces que había hecho lo correcto. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de enseñar a sus hijos que el amor verdadero no se mide en regalos, ni en palabras dulces que esconden veneno, sino en la capacidad de proteger, cuidar y estar presente, incluso en medio del cansancio y el dolor. La Navidad, que había comenzado con un turno doble, terminó meses después en una lección de vida. La familia no siempre es sinónimo de seguridad, pero el amor de una madre puede construir un hogar incluso sobre las ruinas del pasado. Los meses que siguieron a la mediación no fueron fáciles. Rosa y Hernán guardaron silencio durante un tiempo. Un silencio denso, cargado de reproches no dichos. Intentaron mantener las apariencias frente a conocidos y vecinos, pero ya nada era igual.
el rumor de que habían intentado quedarse con sus nietos corría en voz baja en las reuniones familiares, y lo que antes era un aura de respeto se transformó en miradas de incomodidad. Mariana, en cambio, comenzó a respirar más ligera. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había recuperado algo más importante: la autoridad sobre su propia vida y la tranquilidad de sus hijos. La primera Navidad, después de todo, fue distinta. No hubo turno doble esa vez. Pidió el día libre con meses de anticipación y se aseguró de que nadie la convenciera de cambiarlo. Decoró el pequeño departamento con luces sencillas, un árbol artificial y adornos de papel que Valeria y Mateo habían hecho en la escuela. No era la casa enorme de sus padres, ni tenía los manteles bordados que Rosa sacaba solo en ocasiones especiales. Pero había risas, olor a chocolate caliente y dibujos pegados en las paredes. Esa noche, mientras veían una película navideña abrazados en el sofá, Valeria susurró: «Mamá, ahora sí parece Navidad». Mariana la miró y comprendió que, al fin, habían creado su propio hogar. Con el tiempo, también se permitió mirar hacia atrás sin rabia. Entendió que Rosa y Hernán actuaban desde su propia historia, marcada por carencias y una obsesión por mantener las apariencias. Pero también entendió que no era su deber cargar con sus errores. Su deber era romper el ciclo para que Valeria y Mateo crecieran sabiendo que su valor no dependía de complacer a nadie. La relación con sus padres no se cortó por completo, pero se transformó. Los encuentros eran breves, bajo condiciones claras. Ya no había manipulación ni exigencias disfrazadas de consejos. Mariana aprendió a decir no sin temblar, y cada vez que lo hacía, Valeria la miraba con orgullo silencioso, como si estuviera aprendiendo de ella la lección más importante de todas: poner límites también es una forma de amar. Años después, Valeria recordaría aquella Navidad en la que su madre trabajó un turno doble mientras ella y su hermano estaban en casa de los abuelos. Recordaría la tristeza, el vacío y el dolor de sentirse invisible. Pero también recordaría el momento en que todo cambió, cuando su madre se levantó con coraje y dijo basta. Mateo, más pequeño entonces, recordaría menos los detalles, pero sí la sensación de seguridad que vino después. La certeza de que su madre estaba dispuesta a luchar contra cualquiera por ellos. Y Mariana, cada vez que miraba hacia atrás, ya no lo hacía con amargura, sino con la convicción de que ese fue el punto de quiebre que necesitaban para empezar de nuevo. Porque la Navidad no está en una mesa llena de platillos caros, ni en una casa adornada para impresionar. La verdadera Navidad está en las manos pequeñas que se aferran a ti con confianza, en las risas que llenan un hogar sencillo, en la paz que se siente al saber que tus hijos crecen sabiendo lo que significa el amor real. Ese fue el regalo que Mariana se dio a sí misma y a sus hijos. Un nuevo comienzo. Y ese regalo, a diferencia de flores o perfumes arrojados a la basura, nunca nadie podría quitárselo.